Buenas tardes, mi nombre es Erika Guardasaca, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión les vengo a realizar un video sobre los roles sociales y los conflictos que se producen entre los roles sociales en una institución educativa. Pero primero y antes que nada, ¿qué es un rol social? Bueno, se conoce como rol social al conjunto de comportamientos, expectativas y normas que una persona adquiere como actor social y aprende de acuerdo al estatus en la sociedad, a su estatus. Se trata, por lo tanto, de una conducta, según el rol que esta persona ejerce, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo se dan los conflictos entre roles? Muy bien. Primero y antes que nada, sepamos qué es un conflicto, ¿no? Un conflicto entre roles se produce cuando dos roles que están íntimamente relacionados no se comprenden o no entienden y existe un malestar por circunstancias de trabajo con las que no están de acuerdo o con las que no pueden realizar, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, como dice el título, vamos a hablar sobre los conflictos de roles entre la institución o entre la comunidad educativa, ¿no es cierto? En este caso hablaremos sobre dos conflictos. El conflicto que se produce entre el docente y el estudiante y el conflicto que se produce entre el docente y el padre de familia del estudiante, ¿no es cierto? Muy bien, primero está el rol del estudiante, que en este caso el rol del estudiante sería asistir a clases, atender las clases que el profesor imparte, estudiar, autoevaluarse, ser creativo, es decir, va a desarrollarse con la ayuda del profesor, ¿no es cierto? Por otro lado está el rol del docente, quien se va a encargar de transmitir los conocimientos al estudiante, ¿no? Y transmitir una enseñanza, impartir una metodología de aprendizaje. Y el rol del padre de familia correspondería a acompañar a su hijo en el proceso de aprendizaje, inculcarle modales, inculcarle valores, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nótese que estos roles están íntimamente relacionados, ¿no? No puede existir uno sin la ausencia del otro. Muy bien. Ahora citemos los conflictos de los dos roles que se producen en una comunidad educativa. Primero el conflicto entre el rol del alumno y el rol del docente. Por ejemplo, en una clase de lengua y literatura existe uno o varios alumnos que no ponen atención a clase, que tienen bajas calificaciones, que se dedican a molestar en clase y el docente es consciente de ello. Pero cuando el docente envía una actividad, por ejemplo, realizar un cuento, el estudiante de bajas calificaciones presenta el mejor trabajo. Presenta el cuento muy bien estructurado, el cuento muy estéticamente bien. A lo que el docente va a decirle al estudiante, esto no lo hiciste tú, esto lo copiaste, o quién te ayudó. Y aquí se va a crear el conflicto. ¿Por qué? Porque el estudiante le va a decir, no, yo sí hice la actividad, yo hice el cuento, yo lo creé, yo inventé el cuento. Entonces, este sería el conflicto. Por lo que para resolver este conflicto sería necesario el diálogo, ¿no? El diálogo para, por ejemplo, el estudiante le va a preguntar a su profesor sobre cómo realizar alguna actividad, sobre cómo realizar alguna tarea, sobre si entendió o no entendió cierto tema, que el docente le explique. Entonces, para resolver este conflicto es necesario fomentar el diálogo, ¿no es cierto? Por otro lado está el conflicto entre el docente y el padre de familia, ¿no? ¿Cómo se produce este conflicto? Muy bien. Por ejemplo, el docente envía las notas del estudiante con bajo rendimiento a su padre de familia. Y el padre de familia observa las bajas calificaciones de su hijo e inmediatamente culpa al profesor y lo tacha de mal docente. Entonces ese es el conflicto. El representante no tiene conocimiento de su hijo, del comportamiento de su hijo en la institución educativa y piensa que su hijo cumple con todas sus tareas, obligaciones, cuando en realidad el niño no ha presentado ninguna actividad, ningún deber y no participa. Entonces, ese sería el conflicto. Ahora, para la solución del conflicto también es necesario fomentar el diálogo, ¿no? El diálogo que sería primero entre el docente y el padre de familia, ¿no? Hablar sobre el rendimiento del estudiante, hablar sobre las bajas calificaciones que el estudiante presenta, ¿no? Y segundo sería cambiar la metodología de aprendizaje con el estudiante de bajo rendimiento, incentivarlo a mejorar y a estudiar para que sea mejor estudiante, ¿no es cierto? Muy bien. Por último, y como conclusión, quiero recalcar la importancia de cada uno de estos roles en la comunidad y sobre todo en la comunidad educativa, ¿no? Se necesita del rol del estudiante, se necesita del rol del docente, se necesita del rol del padre de familia para que éste pueda desarrollarse. Cabe recalcar que cada uno de estos roles debe ser respetado sin sobreponerse sobre el rol de los demás, ¿no? Muchas gracias.